Adelante les presentaré más o menos el lugar donde yo trabajo y las funciones que realizo. Me invitaron desde Fisiolab poder realizar bastante auge este último tiempo. Ha tenido una, una explosividad dentro de los fisioterapeutas, de los kinesiólogos y evidentemente dentro de los deportistas quienes buscan rápidamente obtener los mejores resultados en la realización de su práctica deportiva. Eh, Quisiéramos ver la presentación, si no podemos ver ahí desde ya, por favor, que me pueden ayudar. Eso. Bueno, ahí está mi presentación. Como les decía, mi nombre es Christopher Espinosa, diplomado en terapia manual de la Universidad de Chile, diplomado en terapia manual avanzada también de la Universidad de Chile, diplomado en kinesiología cardiorrespiratoria hace un buen tiempo atrás también una pequeña comuna que está
de este cabezal, ¿cierto? Y nos podemos trabajar sobre los paravertebrales o sobre la estructura muscular del músculo perfectamente. Entonces, es un cabezal bastante cómodo, bastante bueno. Y también tenemos otros cabezales un poco más pequeños, como el caso del cabezal de punta, donde el área de trabajo es un poco más pequeña. Al ser un área de trabajo muy pequeña, es un poquito más intenso en la percusión, muy bien o muy fácil de utilizar sobre punto gatillo o contracturas muy, muy intensas de pacientes, en músculos a lo mejor que son unos músculos muy grandes, pero a lo mejor lo tenemos muy bien atrofiado, producto de un deportista, un gimnasta, qué sé yo. En el caso de los deportistas que son más bien amateurs, no están asesorados por un kinesiólogo, pueden o quieren adquirir este equipo, que fácilmente lo pueden adquirir sin ningún problema. Esta es bastante, ya hay que conocer el equipo como para poder tolerarla, es un poquito más intenso, pero no llega a ser tan doloroso, o sea, es un poco más intenso, pero es bastante cómodo igual. Y finalmente mi preferido, es mi preferido porque realmente como este cabezal más bien blando, ¿cierto? Es blandito. Entonces, ese me permite principalmente trabajar sin mayor dificultad. Así que en ese sentido me permite poder realizar cosas, me permite poder seguir funcionando y ser bastante cómodo para los pacientes adultos mayores o aquel individuo, paciente que tengo que a lo mejor un poco reacio, que qué me va a hacer con esta cosa que parece pistola, que es rara, que vibra, o pacientes que son muy sensibles de la piel. Este cabezal anda pero fantástico. Mi preferido, lo ocupo bastante, yo creo que el que más utilizo, así que Physiolab le voy a pedir otro. Así que bastante cómodo. En ese sentido, ese cabezal me permite trabajar sobre zonas más grandes y ser de pacientes, tener un poquito más de facilidad al acceder al paciente, al adulto mayor que es un poco sensible o al paciente que está muy dolorido. Espectacular porque no molesta, es bastante raro y yo siento una sensación bastante placentera al momento de ejecutar la Physiocan, ya al momento de hacer la terapia. La puedo utilizar sin ningún problema. Ya que vimos un poco las características aquí, bueno, mostramos en la foto, vemos el bolsito, que no todos los equipos lo tienen. El bolsito es bastante cómodo, puedo salir con ella. Yo en realidad quiero mostrar ahora mis videos y unos videos de trabajo. Y realmente el equipo, como tiene esa versatilidad de no necesitar de estar constantemente cargándose, yo puedo trabajar con el deportista a la orilla del momento de entrenar o a la orilla de la zona donde está entrenando. Bueno, aquí quiero que me apoyen un poquito con los videos, por favor. Principalmente ahí tenemos el video número 1. Este video, bueno, aquí estamos trabajando, como ven, en un entorno deportivo. Estamos trabajando en el gimnasio del Club de Gimnasia IFE de Santa Cruz, y ahí estamos trabajando sobre gastronemio. Yo quiero que se fijen un poco, y aquí es donde va mi propuesta de trabajo, se fijen un poco sobre mi rodilla derecha. Mi rodilla derecha está realizando una dorsiflexión de tobillo, mientras comienzo a hacer un masaje o una forma de utilizar en forma rítmica la Physiocan. Esa forma es como un masaje funcional. En algún momento me enseñaron sobre los masajes funcionales en movimiento, y finalmente lo que yo busco con ese movimiento es estimular el músculo para que la Physiocan y la vibración y la terapia de percusión sea más efectiva. Busco ser más efectivo. Tendría que probarlo con algún estudio, evidentemente, pero creo que así es una forma más efectiva que una forma más lenta, como una terapia como ahora se llama terapia pasiva, más que una terapia pasiva, que sea una terapia un poquito más activa, y de hecho puede ser ejecutado ese movimiento junto con el paciente. El siguiente video, por favor, si me pueden ayudar. En el siguiente video, bueno, vamos a ir viendo estructuras desde miembro inferior hasta miembro superior, ¿cierto? Y algunas propuestas de trabajo. Aquí estamos trabajando sobre el grupo muscular de los isquiotibiales, ¿cierto? Y de la misma forma, como el isquiotibial es un músculo excéntrico, excéntrico en su característica principal, busco esa relajación igual que cuando realiza su contracción, de forma excéntrica. Entonces, voy hago una flexión de rodilla y acompaño, ¿cierto?, junto con la Physiocan, junto con la terapia de percusión, el movimiento de la extremidad para poder estimular, evidentemente, con mayor razón esta terapia. Muy efectiva. Yo considero que ha sido la forma más efectiva de poder utilizarla.
Vamos con el tercer video, un poquito también de miembro, continuamos subiendo un poco a poco de miembro inferior. Aquí, lo que estamos realizando con la mano izquierda, o la mano que está con la tomada distal, ¿cierto? Es una movilización en rotación externa e interna, y estoy colocando, ¿cierto?, sobre la estructura de la cadera, los rotadores de cadera, la Physiogan, para que me ayude a mejorar rango articular. Y desde aquí, la mirada es, ¿me puede ayudar para obtener rango articular la Physiogan? Yo postulo que sí, me puede ayudar porque efectivamente tengo esa posibilidad de utilizar mis manos para darle un mayor impulso, un mayor estímulo sobre la estructura de la articulación, y en algún momento, como lo ven ahí, está estático la Physiogan en la estructura, muy buena para pacientes, esa forma de hacerlo muy buena para pacientes con síndrome del piramidal, contracturas del músculo piramidal, ¿cierto? Espectacular. Hace un par de semanas atrás estuve atendiendo a un paciente adulto sobre 75 años, que me presentó con una hernia del núcleo pulposo, ¿cierto?, a nivel del E5, y una importante contractura sobre la musculatura glútea. Y bueno, trabajamos con Physiogan y la toleró bastante bien, y de hecho le confortó mucho. El paciente me refirió mucho confort. Entonces es una posibilidad de trabajo bastante más funcional que el mero hecho de pasarla en forma estática cuando el paciente, sin participación del paciente. De hecho, ahí yo incluso puedo pedirle al paciente un poco de ayuda acompañando el movimiento. Siguiente video, por favor, si me pueden ayudar. Vamos a ir subiendo lentamente a las siguientes estructuras. Bueno, aquí no es mucho lo que podemos hacer cuando tenemos al paciente en posición prona y estamos realizando con esta, qué sé yo, cabezal, ¿cierto? El cabezal tipo I. Estamos realizando la utilización sobre la musculatura de la columna, ¿cierto?, los paravertebrales. Lo que quiero que se destaque es mi mano izquierda, principalmente porque mi mano izquierda va testeando. Si yo tengo un paciente que, bueno, ese paciente está cubierto, muchos pacientes a lo mejor no están cubiertos, pero con mi mano, a lo mejor no todos nosotros atendemos a pacientes que se le notan su prominencia ósea. Tenemos pacientes que no se le notan su prominencia ósea, evidentemente un poco más gorditos, y eso hace que a lo mejor no logremos testear a simple vista la prominencia ósea. Y de esa forma, con mi mano izquierda, yo voy testeando de alguna forma no pasar con el cabezal sobre la prominencia ósea, ¿cierto? Y de alguna forma poder seguir trabajando y tener esa precaución, esa medida de seguridad pequeña que me permite pasarla sin problema y que el paciente no se sienta con problemas, o que no sienta como que le moleste principalmente, y que no vaya a reclamar sobre lo que estamos realizando. Siguiente video, por favor. Aquí, miren, en este video estamos realizando con el mismo cabezal en I, estamos realizando un movimiento de este caso del gimnasta que está haciendo una elongación, ¿cierto?, donde su elongación discoidal es bastante buena. En general, bueno, trabajo con deportistas que están en rangos de movilidad bastante amplios, más de lo fisiológico y más allá. Y aquí lo que nosotros buscamos principalmente es que la musculatura paravertebral nos permita trabajar y poder llegar a esos rangos. Sobre la musculatura lumbar principalmente, que es la musculatura que se va a ver un poquito más trabajada, que se va más sobrecargada al momento de realizar la actividad deportiva. Tenemos que entender que los gimnastas tienen en general bastantes lesiones a nivel de columna, producto de que ellos rotan mucho, trabajan sobre situación inestable. El hecho de trabajar sobre anilla hace una gran carga sobre la región abdominal y la región media del cuerpo, ¿cierto? Y necesitamos que nuestra movilidad articular esté lo más indemne posible, con la mayor movilidad posible. Entonces aquí tenemos nosotros una propuesta de trabajo bastante buena y es bastante agradable, por lo menos los gimnastas la agradecen bastante. Siguiente video, por favor. Aquí, bueno, junto con el gimnasta, estamos aquí trabajando sobre otra musculatura muy sobrecargada en los elementos de gimnasia principalmente, y ya empezamos a ascender sobre el trapecio superior.
Y ahí ya tenemos no la necesidad de nosotros ir realizando un movimiento, sino que ya más bien el gimnasta o el deportista o el paciente o uno mismo en forma activa puede ir haciendo ese movimiento. Estamos haciendo movimientos de inclinación y rotación, acompañando para que él sienta esa pequeña liberación de movilidad. De alguna forma los pacientes dicen, yo siento que me restringo un poco, me falta, digo, y se buscan de alguna forma elongar por un lado para otro para poder lograr esa movilidad, y yo lo que le entrego este input, como le hablaba, este input sobre el órgano tendinoso de Golgi, sobre las estructuras tendinosas, que nos van a dar menos señal de contractura o una señal menos alarmante sobre la movilidad y nos permita sentir esa sensación de elongación. Hay que entender que fisiológicamente la elongación no elongamos el músculo, sino que finalmente el órgano tendinoso o las estructuras ligamentosas tienen menos alarma sobre la tensión y eso hace que ellos sientan una sensación de mayor elongación. ¿Ya? Entonces, esta movilidad, este tipo de ejercicios nos permiten fácilmente poder realizar ejercicios o sea, poder realizar la terapia de percusión junto con movilidad. Siguiente video, por favor. De la misma forma, yo puedo trabajar, ya estábamos trabajando en inclinaciones y rotaciones, podemos trabajar la flexo-extensión de cuello también, de columna cervical, y podemos realizar también acompañando el movimiento, como les decía, bueno, acompañando un poquito el movimiento de flexión y extensión. Como les decía, yo soy bien fanático del cabezal blando, entonces lo utilizo bastante. A lo mejor tal vez ahí podemos utilizar el cabezal tipo I, ¿cierto? Este cabezal, pero yo soy un fanático de este cabezal, realmente es muy bueno, es muy cómodo para el paciente. Entonces, si voy a trabajar sobre una estructura muy sensible o si voy a trabajar sobre un paciente no deportista, que a lo mejor necesito que mejore su movilidad de cuello, evidentemente le voy a entregar lo menos molestias posibles y para eso a lo mejor el cabezal blando me da esa opción fácilmente. Siguiente video, por favor. Y aquí un poco de movilidad funcional, ¿cierto? En caso de pacientes que yo quiera realizar tanto el movimiento como también la terapia. Y aquí lo que estamos proponiendo, lo que estoy proponiendo principalmente es poder realizarlo yo con mi mano derecha, ¿cierto? Tengo la cabeza, hago la inclinación, y con mi mano izquierda tomo el equipo y voy acompañando en forma rítmica esta movilidad. Pacientes que a lo mejor están muy restringidos y busco ir desde movimientos muy pequeños a movimientos más amplios. Evidentemente puedo soltar, ¿cierto? Y entregar suavemente junto con un discurso al paciente de relájese, suéltese, deje que la máquina vibre y ahí tú evidentemente vas a entregar y vas a percibir un confort a la terapia y el paciente va a estar un poco más dispuesto a lo que tú quieras hacer después. Yo soy terapeuta manual avanzado y hago técnicas de alta velocidad, HVLA, alta velocidad y baja amplitud. Por tanto, para mí es importantísimo que el paciente me coopere para que no sienta esa tensión cuando yo quiera hacer alguna técnica manual avanzada, una técnica de alta velocidad. Entonces, antes de hacer la técnica de alta velocidad para lograr un poco de movilidad y a posterior a la técnica de alta velocidad, ¿cierto? Yo puedo utilizar la Physiocan como forma de poder llegar a un campo, una condición mucho más llana del paciente, una condición, una predisposición del paciente mayor a poder soltarse, a poder relajarse y a la terapia que yo quiero hacer. Entonces, yo con la terapia de percusión puedo entregar cierto un confort al paciente para que después me permita hacer una técnica de alta velocidad, para que me permita hacer una técnica de movilización o prepararlo principalmente para el ejercicio. Entonces, esta herramienta me ayuda muchísimo, por lo menos, a que el paciente se entregue un poco más, se disponga a poder realizar y evidentemente quede con una sensación bastante más agradable. Entonces, esta forma para mí me ha ayudado muchísimo. Physiocan antes de terapia manual de una manipulación de alta velocidad y a posterior a una manipulación de alta velocidad anda súper bien. Aprovecho ese pequeño lapsus neurofisiológico que me entrega la manipulación de alta velocidad de analgesia, ¿cierto? Y la utilizo para poder que este paciente pueda ser más agradable, ¿cierto? Y poder relajar la musculatura periférica de la articulación que traté. Siguiente video, por favor.
Aquí, bueno, aquí también estamos trabajando sobre estructuras de la cintura del hombro, ¿cierto? Y ahí de alguna forma el hombro y la musculatura pectoral es una musculatura que para los gimnastas es bastante crítica o bastante importante, porque efectivamente ellos necesitan trabajar mucho con la musculatura pectoral para poder realizar todos los ejercicios en gimnasia, en inestabilidad cuando son al momento de trabajar en la anilla, al momento de trabajar sobre el caballete con arzones, al momento de trabajar sobre las barras paralelas. Entonces, ellos siempre me piden, llegan a la extensión qué sé yo, a la flexión mayor de hombro, ¿cierto? Y me dicen, ¿sabes qué? Me siento corto, me dicen. Ellos es el término que utilizan, me siento corto, quiero más, quiero llegar más allá. Y evidentemente ya los límites fisiológicos ya no están, o sea, ya las restricciones articulares ya no están, y las restricciones musculares a lo mejor también me quedan un pocas como para utilizar. Entonces, de esta forma yo voy a lo que me pide el gimnasta, en este caso el deportista, y utilizo la fisionomía para darle mayor rango articular, y aquí a lo mejor me permito poder tener el rango articular, y lo hago bastante funcional, y es bastante efectiva, la verdad. Con los gimnastas han dado súper bien, y en caso de pacientes postoperados de hombro, lo puedo utilizar sin ningún problema, tanto en la cintura escapular, ¿cierto?, anterior, en pectoral, o los rotadores en la musculatura posterior del hombro, por pacientes post-quirúrgicos de manguito rotador, andan extraordinarios. Hace poco tiempo atrás, puedo contar como experiencia, atendí a una paciente mayor ya, sobre los 75 años, una paciente que ya había pasado por terapia kinésica o por terapia de kinesiología, ¿cierto?, anterior, y venía con mucho dolor, muchas molestias. Esta paciente, su característica principal era que, su relato principal era que muy deportista, a pesar de teniendo su edad, era muy deportista, participaba en talleres de yoga, tai chi, qué sé yo, una serie de talleres, y a posterior, y sufrió esta lesión, y además vino el proceso de pandemia, ¿cierto?, de terrible pandemia que tenemos, y la paciente se sintió muy frustrada. Ahí uno se puede dar cuenta un poco que los elementos de dolor tal vez no están ligados propiamente a la estructura, porque el dolor es una cosa multifactorial. Entonces, evidentemente, había que poder detectar por qué ese dolor, por qué tenía ese dolor tan persistente. ¿Ya? ¿Era alguna lesión? A lo mejor sí, la ecografía muestra una lesión sobre el tendón, pero principalmente lo que podemos detectar con la paciente es que había una percepción de estrés que provocaba tal vez ese dolor en hombro. ¿Y qué hicimos? Intentamos incentivar esta kinesiofobia que ella tenía, esta miedo al movimiento, a que fuera moviendo progresivamente, a empezar a entregar progresivamente movilidad. ¿Y cómo lo logramos? Evidentemente con la ayuda de fisional. ¿Cómo lo hicimos? La pasamos en la porción anterior del pectoral, ¿cierto?, en la porción posterior del hombro, en los rotadores, suavemente, muy sutilmente, que sintiera y que ella se focalizara su atención sobre la terapia de percusión y no sobre el dolor. Y ahí estuvo la clave. La paciente reaccionó súper bien, y después le dimos indicaciones para que siguiera su terapia en su casa y continuara con su proceso de cuarentena, que era lo más importante en ese momento. Así que fue muy buena respuesta de la paciente, entregándole movilidad con la ayuda de fisional como una forma, además de poder relajar la musculatura, y como un distractor del dolor, pero espectacular. Siguiente video, por favor. Vamos a intentar acelerar un poquito, pero creo que vamos bien. Bueno, esta también es un poquito de la misma forma que, que la movilidad, ¿cierto?, en cuello, en columnas, en lumbares, ¿cierto? Una de las peticiones de los gimnastas es que logremos mayor rango de flexión, más rango. Yo quiero más porque necesito llegar más, porque los elementos de dificultad me piden que yo tenga el hombro más atrás. Y ahí acompañamos el movimiento que me estaba solicitando, en este caso el gimnasta, junto con la terapia de percusión. Y ahí fuimos acompañando. Feliz, súper bien, extraordinario. Logramos por lo menos esa pérdida de tensión que el paciente me pedía y me refería, para lograr lo que él quería, que era más movimiento. O sea, quiero más, me decía. Es una cosa que ellos tienen, como sienten
que están restringidos, que necesitan mayor movimiento. Entonces, de esa forma logramos con la FisioGAN poder realizar esta ayuda hacia el deportista. Vamos con el siguiente video o con la siguiente presentación. Otro lugar, otra estructura que es bastante crítica en los gimnastas, que son tanto los flexores como los extensores de muñeca, bastante necesaria la terapia de percusión como forma de relajar la musculatura. Ahí estamos haciendo un cabezal más bien plano y realmente es una cosa de todos los días de entrenamiento que ellos me piden de alguna forma ayudar a relajar la musculatura del antebrazo, ¿cierto? Tanto de los flexores y extensores de muñeca, que siempre se ven muy contracturados, porque sobrecargan todo su peso o todo realmente en los aparatos como el potro de, qué sé yo, sobre los arzones, perdón, el potro de arzones, ellos cargan todo su peso sobre los brazos, además va provocando un giro y va haciendo un movimiento cizalla sobre la articulación. Entonces, esa ayuda sobre la musculatura flexora y extensora de muñeca, extraordinaria, súper bien. Pues, muy agradable, por lo menos ellos sienten que la articulación cede un poco su movilidad y andan mucho mejor. Último video, por favor, si me lo pueden avanzar. Bíceps, obviamente, bíceps, un importante músculo. Y aquí quiero que un poco estén atentos en el sentido de que yo puedo iniciar el movimiento pidiéndole o haciendo un movimiento más bien pasivo asistido y ya logrando con él un movimiento más activo. Y ahí el paciente o el deportista puede ayudarme, ¿cierto? Y puedo acompañarme con el movimiento y yo lo puedo ir asistiendo con la FisioGAN en el movimiento. Bien funcional, eso es lo que propongo. No cosas muy pasivas, más bien funcionales, que podamos llegar, conseguir el movimiento, conseguir la relajación que buscamos, principalmente con este deportista. Una idea, una forma muy buena de poder relajar por lo menos bíceps, que es bien crítico a nivel de los gimnastas. Siguiente presentación, por favor. Bueno, ya pasando un poco sobre los videos que yo hablaba, más o menos, y aquí yo quiero, bueno, dejar un poquito a ustedes que me puedan consultar, ver qué les parece esta forma de trabajar que tenemos sobre la FisioGAN, si realmente les interesó, cómo lo encontraron, alguna duda con respecto al equipo, alguna duda con respecto a la terapia, quedo atento a ustedes, a sus preguntas. Así que ojalá les haya gustado. Bueno, aquí les muestro una fotito de algunos históricos del Club de Gimnasia IRFE, y junto al técnico Pedro Varas, ahí está el gimnasta Juan Pablo González también, técnico actual de gimnasia, Pedro Pablo Varas Echeverría, también gimnasta, actual cirujano dentista, así que también un saludo para él, y Ignacio Varas también, que me ayudó hoy día también con los videos, y futuro profesor de educación física. Y también está Francisco, el negro le decimos nosotros, pero Francisco también está ahí y estábamos ahí en la presentación de gimnasia. Quedo atento a sus preguntas, alguna duda que los pueda ayudar, qué les pareció. Esto es la forma en que yo realizo el trabajo con los gimnastas, esta es la forma en que yo veo cómo podemos darle una funcionalidad a la FisioGAN, cómo podemos entregarle de alguna forma una forma de trabajar un poquito más funcional, ¿cierto? Una forma más funcional de la utilización de la FisioGAN. Entonces me interesa proponerle siempre ejercicio, o sea, formas de utilización un poquito más funcionales para la actividad que él desarrolla. Evidentemente esto podemos reflejarlo en otros deportes. Galileo Rosas me dice, ¿en dónde encontramos evidencia científica? Hay varios motores de búsqueda en ese sentido. Si tú buscas sobre Galileo, si tú buscas sobre la terapia de percusión, puedes encontrar un poco. Los motores de búsqueda son variados, hay de todo en la literatura, pero si intenta buscar sobre terapia, sobre este equipo, pistolas de percusión, es un poquito limitado. Yo la verdad nada refería sobre la pistola de percusión, o sobre la pistola de percusión, no mucho lo que encontré, muy poquito, pero sí podemos encontrar sobre la terapia de percusión. Y ahí está adosado también
ha usado también la posibilidad de los efectos de la terapia de vibración, que también en algún momento fue famoso las plataformas de vibración, y bueno, fueron después dejadas de lado. Pero esta terapia, por lo menos, podemos ahí encontrar algo más con respecto a evidencia. Propiamente tal con la pistola, muy poquita. No, por lo menos yo no tengo mucha experiencia en eso. Don Juan Carlos Cruz me pregunta, ¿qué experiencia tienes con desgarro muscular? Mira, en desgarros musculares agudos, hay que diferenciar, desgarro muscular y agudo, no tiendo a utilizarla mucho. No. Espero su proceso de cicatrización, espero que el paciente vaya cicatrizando, le doy un poco más de movilidad. En procesos subagudos, o ya más bien pasado su tiempo de ya que hay una reparación del tejido, la formación de la fibrina, ¿cierto? La formación de la cicatriz del desgarro, ahí sí puedo utilizarla. ¿Por qué? Porque finalmente lo que me ha pasado con pacientes agudos de desgarro es que les duele mucho. Queda muy sensible la zona, producto del desgarro, está el hematoma presente, y queda muy sensible la zona, y utilizar, aunque sea el cabezal blando, que me gusta a mí, aunque sea ese, verdaderamente les molesta. Y les molesta a los pacientes que no haya recibido la terapia de percusión. Con los gimnastas creo a lo mejor me adelanto un poco, con los deportistas me adelanto un poquito y la puedo usar un poco más, ellos toleran un poquito más, ellos perciben que saben que les va a tener un beneficio más adelante. Entonces, evidentemente, buscamos de alguna forma trabajar un poquito antes, pero en el desgarro propiamente tal, evidentemente, no lo utilizo en forma aguda, lo utilizo más en otros estadios, cuando ya quiero a lo mejor darle más movilidad a la cicatriz que formó en la fibra muscular, a esa cicatriz, evidentemente la terapia con Fisiocan va a andar muy bien. Y por lo menos yo he tenido buena aceptación del paciente. Elizabeth dice, Lisbeth Pérez me pregunta, ¿es recomendable en esguinces? La verdad, personalmente no lo utilizaría en un esguince. No lo utilizaría porque poder llegar a esa estructura tan cercana a una prominencia ósea, tan cercana a una estructura ósea, o poder discrepar entre la zona tendinosa, la zona ligamentosa, propiamente tal sobre el ligamento dañado, no lo haría sobre el ligamento dañado. Tal vez la musculatura que está alrededor del esguince, si yo tuve un esguince de tobillo propiamente tal, trabajar sobre tibial anterior, evidentemente, trabajar sobre gastrocnemio, sobre el tríceps ural, trabajar sobre los fibulares posteriores, extraordinario, perfecto. Pero no voy a ir sobre el ligamento dañado, aunque sea con el puntero, con el cabezal más punta. No lo haría, porque provocaría mucho dolor, de verdad, creo yo, provocaría mucho dolor porque estoy muy cercano a prominencia ósea, o sea, estaría golpeando prominencia ósea. Pero sí a la musculatura alrededor del esguince, que en algunos pacientes les cuesta a lo mejor la movilidad, sí lo haría sin ningún problema. La musculatura, por lo menos, en el caso de los esguince tobillo, musculatura del tibial anterior, gastrocnemio, fibulares posteriores, extraordinario. Relajar un poco para el paciente tolerar un poco el movimiento, darle un poquito más de efecto sobre agradable para poder prepararlo para el ejercicio, extraordinario. En caso de otras estructuras lo mismo, o sea, rodilla, igual, esguince de rodilla, no lo colocaría sobre los ligamentos laterales, imposible llegar sobre los ligamentos cruzados, entonces no llegaría sobre los ligamentos propiamente tales, pero sí alrededor, en la periferia, en la musculatura que está involucrada, extraordinario, la trabajaría sin ningún problema. No sé si respondo la pregunta, espero poder estar respondiendo bien sus preguntas. Noemi Ramírez me pregunta, ¿qué tan efectiva es en caso de material de osteosíntesis, como prótesis de cadera y rodilla? Sobre la prótesis, sobre la osteosíntesis, absolutamente no. Sobre la osteosíntesis no. Si el paciente ha cursado con la necesidad de movilidad y yo necesito, o sea, si yo quiero utilizar Fisiocan para trabajar o por la osteosíntesis, no, imposible, no lo vamos a lograr. Pero si mi objetivo es trabajar sobre la musculatura para preparar su movimiento, sí, eso sí. Si yo tengo una osteosíntesis y el paciente requiere iniciar movimiento articular, si es una osteosíntesis cercana a una articulación, evidentemente me alejo de la osteosíntesis, pero trabajo la musculatura que está involucrada.
ya, si tengo una osteosíntesis de cadera, una prótesis total de cadera, evidentemente sobre la prótesis no voy a ir con Fisiogan, pero a lo mejor, nuevamente es lo mismo, sobre la musculatura que está en la periferia articular, extraordinario, para poder darle a lo mejor este estímulo, para que el paciente sea más perceptivo al ejercicio, sea un poquito, esté más ávido a poder realizar ejercicio, esté más dispuesto a movilizarse. Eso yo creo sí, sí, sin ningún problema. Eh, Eso sin ningún problema. Yo no trabajaría sobre la musculatura alrededor de la prótesis para prepararla al mal movimiento. ¿Ya? Tenemos que pensar que también una prótesis, en caso de una prótesis total de cadera, hay ciertas limitaciones de movilidad, tenemos ciertas restricciones, el paciente no puede hacer flexión mayor a 90 grados, ¿cierto? El paciente tiene que ir de forma progresiva, la carga es más, yo creo que es más fundamental, más que trabajar la musculatura inicialmente e iniciar carga, porque las prótesis totales de cadera hay que iniciar carga rápidamente, o sea, desde la cirugía, ojalá las primeras 24 horas ya el paciente debería estar caminando, entonces yo creo que más la Fisiogan trabajaría sobre la musculatura para prepararla para este proceso de carga, para dejarla dispuesta para este proceso de carga, para que el paciente no vaya a mantener una contractura fisiológica productiva, que no quiera moverse por miedo, perder esa kinesiofobia sobre el ejercicio y que lentamente comience a tolerar este movimiento pasivo, este movimiento que yo lo voy a generar para prepararlo para el movimiento, para que camine o para que realice el ejercicio. Sobre la prótesis no va a tener ningún efecto. Carla Flores, ¿es efectiva en personas con espasticidad? Carla, la verdad, yo no tengo experiencia en trabajar sobre espasticidad. No la he utilizado, no veo pacientes neurológicos, la verdad, y ahí no te podría ayudar mucho. Pienso que podría en algún paciente, a lo mejor, de alguna forma, tenemos que pensar que la espasticidad no es una lesión de la estructura del músculo, no es una lesión de la estructura del músculo, es una lesión más a nivel central. Entonces, no sé, también ahí desde esa perspectiva utilizar la espasticidad lo cuestionaría bastante, porque la espasticidad, como te decía, es un daño a nivel central, no es un daño de la estructura del músculo. Entonces, Fisiogan a lo mejor, no sé si un niño con alguna espasticidad quiera de alguna forma trabajar, o un adulto tal vez, los pacientes accidentados vasculares que quieran de alguna forma mejorar la movilidad, o si quieres que los pacientes, principalmente dolores de hombro, pacientes accidentados vasculares pueden estar ahí. La verdad no tengo la suficiente experiencia, por lo menos en pacientes neurológicos, como para poder decirte si anda bien o anda mal. Pero pensándolo un poco sobre la espasticidad misma, o sea, si yo quiero trabajar para inhibir la espasticidad, yo creo que no, porque es una lesión a nivel central, no una lesión de la estructura del músculo. Pero si yo quiero a lo mejor mejorar la movilidad del paciente espástico, adulto o accidentado vascular, puedo de alguna forma, mientras evidentemente tengo que tener la precaución de que este paciente esté con la indicación médica de movilidad, que esté tomando sus anticoagulantes, que esté tomando esas restricciones tendría yo, no lo haría, pero que el paciente esté tomando sus anticoagulantes, que esté con sus remedios al día, que esté con su protocolo médico o sus controles médicos al día, y porque esto va a agitar de alguna forma la estructura muscular, la estructura vascular, y no queremos a lo mejor desprender algún trombo, una embolia para que el paciente se agrave. No sé, no tenemos evidencia de que esto va a pasar, no tenemos evidencia de que a lo mejor va a sufrir ese daño, pero no me arriesgaría, la verdad. Ojalá haber respondido un poco tu pregunta. Cecilia Valentina Martínez nos pregunta, dice, ¿se puede ocupar en pacientes con osteoporosis? Sí, extraordinario, sí, yo creo que sí, sin ningún problema. El paciente osteoporosis es una lesión sobre la osteoporosis, una lesión en la estructura del músculo. Entonces, olviden eso, es la estructura del hueso. Es una lesión sobre la pérdida de la densidad de la densidad del hueso. Entonces, si yo a ese paciente uso el Fisiogan, no va a tener una velocidad, tendría que cargarle con todo mi cuerpo, con toda la fuerza del mundo y hasta lograr quebrar el hueso. Lo dudo mucho. Como vamos sobre la estructura del músculo, no creo que provoque mayor molestia. Espectacular si podemos un paciente con osteoporosis, moverlo, extraordinario.
El paciente de osteoporosis o la osteoporosis va a agradecer muchísimo la movilidad, va a agradecer muchísimo que tú incentives el movimiento, que no lo catastroficemos diciéndole, no, usted no se puede mover porque usted se puede quebrar. Eso no va a pasar. Entonces, a un paciente osteoporótico, perdón, le va a agradecer siempre el movimiento. La osteoporosis va a agradecer el movimiento. Es un paciente que está muy catastrofizado, que le han dicho a lo mejor no se mueva, usted tiene osteoporosis, su hueso es como un hueso blando, su huesito no se va a quebrar de vez en cuando, no se puede caer. Y si yo puedo con la Fisiogan estimular al ejercicio, extraordinario, voy a estimular el músculo. Entonces, en ese sentido, todo lo que me lleve a que el paciente tolere ejercicio es muy bueno. Para mí, yo creo, es muy bueno. Ignacio Mauricio Paredes. ¿Cuánto es el tiempo recomendable de uso por una sesión de Fisiogan? Uy, yo la verdad, no utilizo tiempos mayores a 5 minutos. La verdad no hay evidencia del tiempo. La evidencia más cercana es sobre la frecuencia. La frecuencia que utilizan principalmente están dentro de los 2400 Hz. Fisiogan nos entrega cercano a los 1000, un poco más de los 1000 Hz, hasta los 3200 Hz, una velocidad bastante rápida. Entonces yo voy jugando con esas velocidades, un poco. Voy primero con una velocidad tolerable, un nivel 8, hasta llegar a un nivel 15 y sobre el nivel 15. Pero no paso más allá de los 5 minutos con la Fisiogan porque me voy a trabajar un grupo muscular o una cadena muscular en específico. Yo no pretendo hacer con Fisiogan un masaje full cuerpo o todo el cuerpo, no lo voy a lograr. En realidad no creo que sea ese el objetivo del equipo. Pero sí necesito a lo mejor estimular el miembro inferior, extraordinario, lo puedo hacer en 5 minutos, no más que eso. No gastaría más tiempo en una actividad pasiva para poder moverlo al paciente, para llevarlo a los ejercicios. O sea, tampoco un gimnasta un deportista, por lo menos en mi caso, entre un aparato y otro tiene más tiempo. O sea, tiene poco tiempo. Yo voy rápidamente, el hongo, lo ayudo, y rápidamente él ya siente mejor y ¡pum! Vamos, al siguiente aparato, al siguiente entrenamiento, a la siguiente competencia. No me doy más tiempo. En pacientes, en mi consulta, pacientes patológicos no deportistas, no me gasto más de 5 minutos. El tiempo es suficiente, creo que con esta movilidad puedo mejorar bastante y ese tiempo me ayuda muchísimo, muchísimo a poder trabajar. Así que no más de ese tiempo, no creo que sea necesario más tiempo. Dulce María Vargas, ¿a partir de qué edad se aplica? Uy, yo los más chiquititos que lo he aplicado, que podría aplicarlo, lo he aplicado en niños de 7 años. Muy suave, muy suave. Muy suave porque de repente hay niños que tienen, porque son principalmente la gimnasia artística masculina es una actividad deportiva que se llama de iniciación temprana. Eso quiere decir que hay niños de 7 años en adelante que comienzan a realizar la práctica deportiva. Entonces es probable que tengan una contractura, una lesión muscular, es más esperable una lesión de índole muscular, una pequeña contractura y como que los ayuda un poco. Pero creo que de los 7 años, 8 años en adelante no haya daño sobre nada. O sea, la terapia de percusión suave sobre el vientre muscular no vamos a provocar daño sobre el callo óseo o sobre el cartílago del crecimiento. No creo que haya mayor problema. O sea, desde una edad que ya el niño entienda que lo que estamos haciendo, desde una edad que el niño ya realice una actividad deportiva, no creo que sea necesario en una guagua, ponte tú, en una tortícolis congénita, yo no la aplicaría por nada del mundo, que si yo me llega un paciente recién nacido con una tortícolis congénita y así, qué sé yo, con un cuellito de este porte y yo con este tremendo armatoste poder llegar, no lo haría. Pacientes más grandes, sobre los 7 años, 8 años, que ya realicen un deporte, que ya entienden, que ya están realizando alguna actividad deportiva, que ya entiendan que estamos haciendo esta cosita y que realmente toleren, porque en algunos pacientes ríen y les provoca cosquillas, risa. Entonces, que lo toleren y realmente te toleren la Fisiogan, ningún problema. Muy chiquititos no, evidentemente. No, muy pequeñitos no, recién nacidos, 1 año, 2 años, no es necesario. No creo que un niño de esa edad necesite de la Fisiogan para poder trabajar, para poder desarrollar. No creo que tenga 1 año. Y no creo que sea ese el efectivo. Además que siempre yo busco con los más pequeñitos terapias más ligadas al juego
que a las manos, que al estar acostado. Ojalá todos jugando. Yo los pocos casos que he visto, por lo menos de diagnósticos en forma privada, lo más cercano al trastorno de la cabeza del fémur, al leg pertes, ese paciente yo lo hacía jugar, o sea, era más terapia de juego, buscar juegos más que una terapia acostado propiamente tal. Entonces, más grande, cuando ya realizan un deporte en forma permanente, ellos, los gimnastas más pequeñitos, entrenan por lo menos 2 veces a la semana, y ellos tienen una rutina de entrenamiento, y ellos están ya trabajando, realizan mortales, ejercicios, y giran y ruedan, y se cuelgan de los aparatos. Entonces, ese niñito ya tiene una sensación, ese niño ya tiene por lo menos una idea de que está este tío, esta persona que te ayuda para tus dolores musculares y te puede estar más tolerante a una terapia de este tipo. Pero muy chiquititos no. Laura Luz Ortega me dice, en cuanto a limpieza del equipo, ahora con la nueva normalidad COVID, ¿qué recomiendas? Bueno, con la nueva normalidad COVID, evidentemente lo que viste en el video. Uso mascarilla principalmente, uso de guantes, y en el caso de los cabezales, como van a tocar estructuras más bien piel, ¿cierto? Yo los cabezales los puedo limpiar en desinfección con las indicaciones que nos da la autoridad sanitaria. En embargo, en caso de utilización yo utilizo un concentrado de cloro, ¿cierto? O alcohol puro sobre el 95%. Inundo qué sé yo, los cabezales, los limpio sin ninguna dificultad, y ahí me corroboro que el cabezal que yo utilicé con ese paciente lo limpié, lo desinfecté. Utilicé guantes para poder tocar al paciente, y en ese caso no hay mayor. Lo único que debería estar en contacto con el paciente es la pelotita o el cabezal. Entonces el cabezal lo limpio bien, qué sé yo, con esta alcohol sobre el 95%, o estas toallitas de alcohol, y eso debería ser suficiente. Evidentemente, mis precauciones, mis elementos de protecciones personales, tanto como la mascarilla y qué sé yo, protector facial, si me voy a acercar mucho al paciente. Yo hago, como les decía, terapia manual, mucha terapia manual, y al momento de realizar terapia manual utilizo mucho el protector facial para estar cubierto cuando me acerco mucho a su cara. Nuestra última pregunta, porque ya el tiempo ya nos está llegando, estamos medio apretados, medio pasados en el tiempo. Dice María Elisa Zamudio, ¿qué profundidad tiene la aplicación de la Fisiogan? La profundidad no la podríamos decir efectivamente, pero creo que logra sobre vientres musculares de la primera, superficiales e intermedios. En algún momento se lee sobre el manual de Fisiogan que puede llegar a estructuras más profundas. Ahí no sé, yo por lo menos no buscaría ingresar con mayor fuerza sobre la estructura muscular que quiero hacer para a lo mejor intentar llegar sobre esa zona. Tenemos que tener que la piel tiene un cierto grado de impedancia, una cierta resistencia a esta onda, ¿cierto? A esta onda de movimiento, a esta vibración. Entonces yo creo que acá a músculos intermedios podemos llegar en condiciones normales, ¿cierto? En un paciente en un paciente normopeso, no en un paciente obeso. Un paciente obeso es más difícil. En un paciente normopeso podemos sí llegar a músculos intermedios, no en la capa más superficial, en la capa más intermedia, más profunda, no sé, músculos muy pequeños no. Pero yo creo que llega por lo menos sobre el músculo más superficial y sobre la capa intermedia muscular. No te sabría decir cuánto, porque va a depender de la impedancia de cada uno de las pieles de cada uno de tus pacientes. La verdad, no creo que llegue mucho más allá, no le veo mayor profundidad, aunque con velocidades altas logramos una muy buena vibración, y yo de hecho, si tú, lo que siempre se utiliza es que grabas la Fisiogan en cámara lenta y ves que entra bastante sobre el músculo, sobre la piel, hace una muy buena vibración, pero no creo que llegue mucho más allá. Tiene esas limitaciones tal vez, pero por eso es que yo busco esta funcionalidad, esta movilidad para darle a lo mejor esa capacidad de ser un poquito más intensa. Jesús Martínez, ¿qué sería mejor? ¿Utilizar la terapia previo al masaje de descarga o al final del masaje de descarga? Puedes usarla en ambas. En ambas. Yo creo que el masaje de descarga, el masaje es muy fuerte sobre el músculo. Puedo darle un campo de confort al paciente previo, extraordinario. Previo, hago el masaje de descarga. Pero yo creo que lo puedo utilizar tanto
pre-masaje descarga y post-masaje descarga, sin ninguna dificultad. Creo que no tendría mayores problemas eso. Si va a utilizar a lo mejor como preguntó la colega anterior y nos dijo en esta época de pandemia, a lo mejor si vas a utilizar un óleo, una crema u otra cosa para el masaje descarga, utilizar la Physiogan y que esta estructura cremosa que es sobre el cabezal no sería muy conveniente. Pero sí lo puedo usar antes, yo creo que antes sería mucho mejor. Yo realmente lo utilizo, como les decía, al punto de vista, no en el masaje de descarga, pero sí lo utilizo en las manipulaciones previas para que el paciente se relaje un poco y me pueda tolerar esta manipulación y a posterior para aprovechar este efecto neurofisiológico. El masaje también va a provocar un efecto neurofisiológico sobre el músculo y también la puedo aprovechar para activarlo, para poder darle después la movilidad que necesito para que el paciente camine o realice la actividad deportiva o realice el ejercicio que le quiero indicar. O si lo hiciste al final del ejercicio, se vaya en una condición más placentera. Entonces, puede utilizarlo en ambas, pero yo creo que antes por lo menos el paciente va a agradecer mucho más porque va a estar un poquito más llano a que tú puedas hacer el masaje de descarga sin ningún problema. Yunedi Avendaño me pregunta, dice, ¿después de cuánto tiempo se presentan los distintos efectos? Mira, el efecto de elongación es rápido, es sumamente rápido. Yo creo que a los segundos ya rápidamente vaya a conseguir efectos sobre el músculo y efectos sobre el paciente que va a sentir un poquito más relajado, más suelto. Yo rápidamente, por lo menos con los deportistas, lo utilizo un par de veces, y ellos ya a las pocas movilidades me han referido rápidamente al minuto, los 2 minutos, ya una sensación de alivio. Ya es bien rápido el efecto, no necesito estar mucho tiempo, por eso con la pregunta anterior del tiempo, no necesito estar mucho tiempo, es bastante efectivo y rápido su efecto. Pero evidentemente esto no es una terapia probablemente tal, no es lo único que yo voy a realizar con mi paciente. O sea, esto es una herramienta terapéutica más que yo tengo en mi arsenal, en mi cajita de herramientas terapéuticas, donde yo puedo ir acompañando. Entonces, puedo potenciarlo con esto, tal vez a lo mejor puedo potenciarlo con un poco de electrofisioterapia, puedo potenciarlo con técnicas invasivas, puedo potenciarlo con técnicas manuales, puedo potenciarlo con técnicas de mecanoterapia, no sé. La verdad, esto es una herramienta más de tu caja de herramientas que rápidamente te puede ayudar para poder a lo mejor potenciar otra cosa. ¿Ya? De verdad, es muy rápido el efecto. Yo, poco movimiento, poco soltar al paciente, poco soltar al deportista, ya me empiezo a referir. Me tocó hace mucho tiempo atrás, creo que un mes atrás, atender a una paciente con muchas molestias en la columna, muy estresada, que venía con una carga laboral importante, venía todo este efecto pandemia que nos ha dado, pero muy fuerte desde el punto de vista del estrés, y manipulé rápidamente y me gasté mucho tiempo en ella con la Physiogan, por lo menos unos 10 minutos me gasté con ella, y ella se sintió muchísimo más aliviada. Y pudimos darle a la técnica manual un mayor tiempo, un mayor confort, y la paciente pero quedó encantada y realmente sintió el efecto, que ella se sintió mucho mejor. Y a la siguiente sesión de control estaba mucho mejor. La movilidad en columna estaba mucho más aumentada, o sea, mejorada. Entonces, en ese sentido, depende mucho también del paciente. Si el paciente no me va a tolerar la terapia, obviamente rápido voy, hago un poco y me retiro, pero si me la va a tolerar, me puedo gastar un poco más de tiempo y darle un poquito más. ¿Ya? Paul Gómez García, ¿hay alguna similitud con otro tipo de masajeadores que lleguen a producir una vibración a nivel muscular? Sí, o sea, a ver, masajeadores como aparatos de masaje hay muchísimos, ¿ya? Hay incluso uno que es como un delfín. Es un delfín, que se yo, que provoca como un movimiento, unas ruedas redondas. La ventaja de este aparato, la ventaja de la terapia de percusión, es que esta es una percusión rítmica y, qué sé yo, mantenida, que yo puedo aumentarla o disminuirla, es rítmica, tiene una velocidad controlada y tiene una intensidad controlada. Entonces yo puedo controlar velocidad, intensidad, y de esa forma, obviamente, con otros aparatos que yo veo en el comercio informal, qué sé yo, en cualquier parte
no lo voy a conseguir. Existen aparatos de este tipo que, como te decía, es un delfín que da una vuelta con una vibración así medio extraña, más bien vibraciones laterales más que horizontales, qué sé yo, no sé. Lo he visto ese tipo de equipos y se ven, qué sé yo, se venden en cualquier comercio, en cualquier lugar, pero no logro tener la precisión y el control que tengo ni los cabezales que tengo acá. Aquí yo tengo un elemento súper profesional, o sea, muy bien controlado en ese sentido. Con otros aparatos de percusión de esta misma categoría, evidentemente es que irlo viendo cada uno. Es que irlo viendo, pero por lo menos este aparato de percusión me permite controlar velocidades, ir con velocidades más controladas y pasar de velocidades más lentas, más rápidas, con una curva un poquito más cómoda y confortable. Distinto es cuando es como por niveles muy rápido y pasas de una velocidad a otra rápido. Y así que yo creo que evidentemente hay muchas diferencias. Se puede trabajar, dice Catherine Yasly Flores Tapia. ¿Se puede trabajar con un paciente amputado por pie diabético? Sí, sí, que haya sido amputado mientras no vaya a trabajar sobre la cicatriz quirúrgica, sobre la zona quirúrgica, perfecto. Yo no creo que tenga mayor dificultad. Tenemos que pensar que el paciente amputado diabético además tiene trastornos linfáticos, que también la Fisiogan tiene efectos el tejido linfático. Entonces, evidentemente, puedo potenciar esa movilidad y puedo potenciar el drenaje linfático extraordinariamente bien, sin ningún problema. Y efectivamente, puedo darle al paciente recién amputado, mientras no trabaje sobre el muñón recién operado agudo, perfectamente con Fisiogan, sin ningún problema. Creo que mientras el muñón no lo toque con la Fisiogan y no vaya sobre la cicatriz quirúrgica reciente, espectacular. Además, voy a potenciar movilidad, tengo que tener claro que pacientes post amputados pueden presentar dolores fantasma, a lo mejor lo puedo acompañar para poder disminuir esa posibilidad. Felipe de Jesús Setzal, Talvo, disculpen que a lo mejor no lo puedo pronunciar bien. ¿Qué tan efectivo es el equipo para pacientes con secuelados de SB? Me imagino que enfermedad cardiovascular. Para accidentes cerebrovasculares o pacientes con accidentes cerebrovasculares recientes que tienen indicación de ejercicio terapéutico, yo lo utilizaría siempre y cuando tenga un paciente que esté controlado desde el punto de vista de los anticoagulantes, que tenga sus medicamentos anticoagulantes al día, que tenga su control al día, que sea un paciente que respete sus fármacos, que realmente esté en buena condición farmacológica para no vaya a pasar que si este paciente tuvo un accidente vascular tromboembólico, qué sé yo, vaya yo a liberar un trombo por la terapia de percusión. ¿Ya? Si este paciente estaba con su terapia anticoagulante al día y es un paciente responsable de ese punto de vista, yo lo podría utilizar. Tiempo atrás tuve la experiencia de saber de un colega, hace muchos años atrás, que tuvo la liberación de un trombo por un masaje muy fuerte. Entonces, efectivamente, si este paciente tiene sus medicamentos al día, tiene una historia clínica que me dé seguridad desde el punto de vista vascular, extraordinario, no tendría problema en trabajarlo, mientras tenga sus controles y su historial vascular bastante sano, en el sentido que todo su fármaco al día. ¿Ya? Pero no hay ningún problema, lo seguiría utilizando. Sería una forma de trabajar, una forma de estimular el ejercicio muy bien. O sea, esta va a ser mi herramienta para llevarlo por el camino del ejercicio. Alexis de Jesús Ortiz, ¿se puede utilizar en conjunto con algún otro agente físico? Sí, perfecto, sin ningún problema. ¿Puedo utilizarlo con agente físico? Sin ningún problema. Mientras no lo utilices con alguna aguja de punción seca, que se lleve una aguja invasiva y que haya el error que le haya a tocar la aguja, espectacular. No, esa es la única precaución, no usarlo con algún método invasivo, no sé. Pero si lo quiero utilizar con un poco de corriente, ningún problema. Si voy a utilizar una corriente electroestimuladora, una corriente de tipo rusa o COST, ningún problema. Hágalo, utilice, potencie el músculo y vamos trabajando con Fisiogan, acompañando el movimiento que está provocando
qué sé yo, donde están tus datos para perdón, tu paciente, donde está trabajando eléctricamente, extraordinario, perfecto, sin ningún problema. Hágalo, hágalo, hágalo y vaya con algún otro agente físico, acompañe con electroterapia sin ningún problema, acompañe con, si tienes algún otro ejercicio o mecanoterapia, acompañe en ejercicio, acompañe con otra herramienta terapéutica sin ningún problema, utilice juntas. Yo creo que la única precaución es no utilizarlo con elementos de fisioterapia invasiva, que si aguja o si está haciendo neuromodulación percutánea o si está haciendo alguna terapia invasiva ecoguiada, no. Eso sí, evidentemente no estaría yo utilizando Fisiogan o la terapia de percusión. Estaría concentrado en la terapia invasiva y sin ningún problema. Pero para otras herramientas terapéuticas como corrientes, ningún problema. Yo no tendría mayor problema. Bueno, chicos, colegas y asistentes, muchas gracias por participar de este webinar. Agradecer, ¿cierto? Agradecer un poco a Fisiollab Chile y México de que me hayan permitido participar y me hayan invitado a esta charla, y espero que les haya sido de provecho esta forma de trabajar la Fisiogan, esta forma de experiencia de trabajo, y que ojalá haya sido de su agrado. Así que muchas gracias, saludos a todos y cuando esta pandemia nos permita poder dejar o a México o ustedes a Chile dispuestos. Mis redes sociales están al principio, Christopher Espinosa Tarola en Instagram, me pueden abrir, buscar ahí, Christopher Espinosa, sin ningún problema. Búsquenme en redes sociales y ahí yo responderé las preguntas, dudas, si ustedes quieren compartir más experiencia y podemos trabajar juntos sin ningún problema con este equipo, con esta ayuda terapéutica. Muchas gracias y que estén todos muy bien.